Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el video 18 del curso Desarrollando un CMS con Node.js, React y otras tecnologías. A mi parecer este sería el último video, puesto que ya hemos cubierto las partes principales del CMS, como lo es el dashboard, em, crear una API para consumir los datos, y en este video vamos a ver cómo hacer un ejemplo de blog en el frontend utilizando React con Redux. Entonces creo que por así decirlo, el núcleo del CMS va a estar cubierto en estos 18 videos. Eh, Posteriormente yo voy a continuar desarrollando el CMS, pero sin crear más videos, para poder avanzar un poco más rápido también. Pero si alguno de ustedes desea continuar aprendiendo o participando en el proyecto, recuerden seguir al repositorio, darle un start o un fork del repositorio, y van a estar enterados de los nuevos cambios que yo esté subiendo. Y pues bueno, en este nuevo video vamos a analizar un pull request, el último que hice, eh, para implementar el blog utilizando React en el frontend. Em, Hice muchos cambios, de hecho rehice, por así decirlo, o deshice la implementación que tenía anteriormente de React y hice una nueva, más sencilla, más entendible. Y ahora que ya tengo un poco más de conocimiento en Redux y React, les puedo explicar de manera más sencilla. Eh, Primero que nada, les quiero mostrar, por ejemplo, cómo es la estructura actualmente en la rama Develop. Y ustedes van a poder ver las diferencias. Por ejemplo, aquí en el source, si se fijan, nosotros en la versión, creo que fue en el video 12 o 13, cuando implementé lo de React aquí. Bueno, en la misma carpeta de source implementé mi carpeta de actions, mi carpeta de componentes, la carpeta de los reducers, etcétera. Y estos dos archivos, el roads factory y el store factory, entonces todo eso lo eliminé. Hagan de cuenta que desapareció. Todo esto se los eliminé. Y básicamente lo que hice fue separar en una nueva carpeta que dentro de source ahora tenemos una carpeta que se llama frontend, y aquí dentro de frontend es donde estoy agrupando todo lo relacionado a React. Entonces por fuera únicamente va a seguir siendo parte de Node.js, y lo que está en el frontend o en la carpeta frontend va a ser lo que va a estar relacionado con React. De esta manera podemos separar un poco más sencillo y no estar confundidos a la hora de programar nuestro CMS. Entonces vamos a analizar este pull request. Y bueno, empezamos con el Babel RC. Aquí simplemente hice algunos cambios, más como de estética, no tanto cambios como tal, pero si se fijan aquí antes el array estaba separado por breaklines. Ahora lo puse todo junto. Eliminé los plugins, el Add Model Sports, y en Develop agregué el preset de React HMRE, que es el Hot Model Reload. En el editor config, eh, como agregué nuevos archivos JSON para la configuración, tuve que deshacer la configuración que teníamos con YML, puesto que tuve un problema con React al intentar leer la configuración, porque utiliza la dependencia de Node.js para leer archivos, y lamentablemente con Webpack no podemos, digamos, leer esos archivos directamente, y me marcaba un error. Realmente no cargaba la configuración. Entonces la forma de solucionarlo fue cambiar la configuración a archivos JSON, que es lo más sencillo. Y por eso en el editor config le puse 4 espacios para que sea más visible. En el slim de RC simplemente desactivé la propiedad JS Sort Props, JSX, perdón, que esta básicamente te obliga a ordenar
por orden alfabético las propiedades de tus etiquetas de JSX. Por ejemplo, cuando tienes un componente y le agregas nuevos atributos, tienen que estar en orden alfabético, pero me parece que no es demasiado importante esa validación, entonces lo desactivé. Aquí en el gulp file quité todos los console logs del Ready server, eh, porque de repente manda, por ejemplo, cuando ustedes ya arrancaban el servidor por primera vez, después lo paraban y lo volvían a arrancar, les tiraba un error de que el servidor ya estaba corriendo, aunque seguía funcionando. Entonces, para evitar eso, simplemente estoy ejecutando el Ready server y ya no nos va a regresar ningún error. Para que no sea molesto. Y aparte de eso, tomaba más tiempo en el gulp cuando inicializábamos el servidor. Y bueno, gracias a este cambio ya pude reducir algunos segundos. Por ejemplo, en vez de 11 segundos, ahora únicamente necesitamos 8 segundos para cargar nuestro servidor. Hice algunas actualizaciones en el archivo de package. Agregué, bueno, nuevas librerías, actualicé unas otras nuevas. Recuerden que cuando dejas de utilizar un proyecto, lo que tienes que hacer es correr NSU em, en tu proyecto y esto te va a decir si necesitas actualizar algunas dependencias. Yo ya lo corrí, entonces no hay ninguna dependencia que actualizar, pero de esta manera te das cuenta cuando necesitas actualizar nuevas dependencias o que tener la última versión de cada una. Entonces aquí hice algunas actualizaciones. Ah, aquí, como les decía, eliminé toda la parte vieja que había implementado de React. La carpeta Actions con todos sus archivos se fueron. También, bueno, aquí en el app blog, en el model, simplemente quité algunas validaciones de caché que tenía, por ejemplo, para remover caché, algunos comentarios. Esto era porque antes en el video, creo que hace 2 videos, les mostré cómo crear una API con caché. Entonces la idea era enseñarles cómo poner caché y quitarlo. Entonces ahora ya simplemente estoy dejándolo normal y quitando todo lo demás. La carpeta components también se fue. Todo se eliminó. El blog, el home, el page 404. Y este config.yml, como les decía, lo eliminamos y lo convertimos a 2 archivos JSON, uno para default, que sería producción. Ahora, la ventaja que nos daba YML es que únicamente con un solo archivo podíamos, por ejemplo, aquí decir, esta es la configuración de producción, y después acá abajo decir, esta es la producción de develop. Entonces, no se puede hacer eso con JSON directamente, tienes que reescribir todo el archivo, pero digamos que no es gran cambio tampoco. Entonces lo que hice aquí fue pasar toda la configuración a un JSON. Ahora se llama default.json, que es la configuración que va a tener producción. Aquí se fijan, agregué para el caché. Y bueno, toda es la misma configuración que teníamos. Y después tenemos el archivo de configuración development.json. Y aquí está nodo enable config con valor de true. Va a ser que si encuentra este valor, va a tomar esta configuración en vez de esta. Si no lo encuentra, va a tomar por defecto producción. Y bueno, aquí agregué en el frontend. Bueno, el frontend, déjeme ver si no hay otros cambios que no sea frontend. Y la parte del frontend se las voy a enseñar en el Sublime Text para evitar que se confundan, porque son archivos nuevos. Entonces, déjenme analizar si hay cambios que no estén relacionados a esto, para poderles explicar de una mejor manera. Ok, aquí el index que tenía, que era el que leía Webpack, se eliminó. El base component también lo eliminé por ahora. En el config
en mi helper de config, si se fijan, ya no importo el fs ni el YAML, puesto que ya lo cambié a JSONs. Entonces aquí cargo mis JSONs con default config, lo jalo de la carpeta config default.json y development config como config diagonal development.json. Tengo un container para el config, agregué, bueno, un nodo para API. Y aquí, por ejemplo, lo que hago en vez de cargar con YAML, ahora simplemente a config le asigno la configuración por default, pero valido que si el development config tiene activado el enable config y el environment es igual a development, entonces la configuración ahora va a ser development config, que es el otro JSON. Y simplemente retorno el objeto de config y todo funciona exactamente igual como antes. Query Server lo eliminé también, puesto que es una parte del refactor que hice para el frontend. Agregué un utils de API que para frontend, bueno, esto se lo explico un poco más adelante también para que no se confundan. Agregué también una utils de frontend. El index se convirtió, bueno, el index que eliminé anteriormente se convirtió en main. Y bueno, este es más sencillo. Si se fijan aquí, bueno, simplemente incluimos las dependencias, el Babel Polyfill, para que nos lea todo como Babel, el Bluebird para las promises, React, el Browser History, el Router de React Router, el Provider de React Redux y el Render de React DOM. Entonces aquí agrego mis rutas, mi Configure Store para configurar el store de Redux. Aquí hago una configuración para el Bluebird. Y bueno, aquí hago la configuración del Redux Store. En el Store, con mi Configure Store, obtengo el Initial State, que este lo voy a obtener del objeto Windows. Este lo estoy seteando en un template, que les voy a enseñar más adelante. Y simplemente aquí en el template, bueno, en ese archivo vamos a obtener el div o el ID app que contiene nuestra aplicación y renderizamos nuestro provider, le pasamos el store o por así decirlo, la tienda de Redux y nuestro router, pasándole el history y las rutas que vamos a hacer y todo esto apuntándolo en nuestro div de la aplicación. Ahora agregué en public, agregué una carpeta content data con información de mocks. Por ejemplo, les voy a explicar más adelante cómo hice una API de blog. Bueno, eso ya se lo expliqué en videos pasados, pero cómo leerla desde la API y aparte desde los archivos JSON local. Esto para que cuando nosotros desactivemos la API podamos estar, o imaginen que falle la API, tener un respaldo con datos mock o datos falsos, por así decirlo, de prueba, y poderlos utilizar mientras la API se arregla o simplemente no sé si algún endpoint todavía no existe como tal. De esta manera lo podemos hacer. Entonces aquí agregué una lista de posts, aquí agregué un single post, tal cual me regresa la información en la API. Simplemente la copié y la pegué. Los reducers se fueron, todos los reducers. El Road Factory también se fue. En el Server Router hice otros cambios. Quité el render del router porque ya no vamos a hacer un render de servidor para React como lo hacíamos antes. Simplemente vamos a hacer que cuando ya no detecte ningún dispatcher o ningún controlador de Node, todo el tráfico lo redireccione hacia React, pero vamos a hacer simplemente un res.render del layout frontend diagonal index. Es un archivo simplemente sin layout, es un HTML como tal.
Esto es para que simplemente es como que si nosotros incluyéramos un index directamente, como que si renderizamos un index, sin hacer el render de servidor, como lo hacíamos aquí en el HTML. Este archivo se removió, era como lo renderizábamos anteriormente. En mi backend server hice unos cambios. En vez de crear mi aplicación de Express directamente en el backend server, ahora la paso como un parámetro en una función porque necesito yo ese mismo objeto de la aplicación en el frontend server y en el backend server. Esto de Stylus Definition lo removí puesto que no lo necesitamos. Y bueno, aquí corregí, por default tenía el compress en true siempre, pero lo tenía que obtener más bien de la configuración que tenemos nosotros definida. Y en el frontend server, aquí, bueno, mando a llamar el Webpack Dev Middleware y el Webpack Hot Middleware. Y en vez de hacer un proxy como lo teníamos anteriormente, ahora paso también el app, que es el Express. Entonces simplemente el compilador le pasamos la configuración de nuestro Webpack, que bueno, lo obtenemos del webpack config.babel.js, y simplemente los agregamos a nuestro app como middlewares, app use, y le agregamos los middlewares con la configuración del compilador en vez de tener un servidor aparte. Ese es uno de las mejoras que hice, porque anteriormente teníamos otro servidor que escuchaba a Webpack y hacíamos un proxy para mandar el tráfico de ese servidor al servidor de Node. Entonces, como que era innecesario hacer eso. Entonces, ahora en el servers, en el index, simplemente cargo Express. Aquí es donde genero mi aplicación de Express. Y en el frontend server y en el backend server, yo les mando la aplicación. Y aquí en el backend server es donde al final, backend server, es donde al final, si ustedes se fijan, aquí es donde mandamos a llamar el puerto, donde ya hacemos el listen. No lo hacemos en el frontend server ni acá. Entonces, por eso es que el orden cambió. Primero ejecuto el frontend server para agregar al middleware la configuración de Webpack. Y en el backend server, pues todo lo demás y que ya haga el listen al servidor. Entonces, Webpack va a correr sobre el mismo puerto que Node.js. Y eso es una gran ventaja. Bueno, el render, como les decía, se lo quité. Y con esto, antes hacíamos un React DOM server, que era como ejecutar React en el lado servidor. Les digo, era como que no tenía sentido y era una configuración más confusa y más compleja. Entonces removí todo esto. Mi Store Factory también lo removí, que es el Create Store que vamos a crear ahora. Agregué unos estilos muy básicos simplemente para mostrarles que se pueden agregar. Eh, También bajo la carpeta frontend. Entonces, se fijan, todo lo que diga frontend va a ser la parte del blog o todo lo que está al inicio que no sea Node. Y aquí agregué los archivos de CSS. Y este es mi layout o este es mi HTML para frontend. Si se fijan, la ventaja es que como estoy utilizando handlebars, puedo yo seguir utilizando las variables de los locals. Por ejemplo, el content, que son las traducciones. Puedo utilizar variables como isMobile, eh, cualquier otra cosa. Bueno, aquí me faltó cambiarle el dashboard title. Aquí agrego mi hoja de estilos. Y aquí, si se fijan, cargo el initial state, que es el que va a cargar en el store de Redux, que más adelante lo vamos a ver. Aquí seteo el content, le paso, este va a ser un reducer content, le paso el objeto guión bajo con tres brackets, curly brackets o llaves en content. Este es un
¿cómo le llaman? JSON.stringify. Es un stringify que ya previamente ya lo configuré, simplemente lo estoy poniendo ahí. El device, el isMobile, me va a regresar un true o false en string. Es la única manera que lo puedo obtener yo en Redux y ahí ya lo cambio a un booleano. Y el language, el reducer para idioma, va a obtener el current language y de igual manera me va a regresar un string. Entonces aquí lo guardo en el window.initialState y va a ser igual a esta constante. Y aquí incluyo mi bundle, que es el bundle que va a generar Webpack para poder ejecutar el proyecto. Entonces, aquí en mi webpack.config.babel, aquí es donde, bueno, tengo mis configuraciones. Hice algunos cambios. Por ejemplo, ya quité lo del npm install plugin, que era para que cuando tuviéramos nuevos paquetes, automáticamente Webpack los instalara, pero perdía mucho tiempo en hacer eso y lo opté por quitarlo, aparte porque ya estamos utilizando Yarn, no sé si recuerdan. Entonces, otro cambio que hice fue que, si se fijan aquí antes, hacía referencia al proxy que teníamos cambiando el puerto, pero ahora simplemente hago un webpack hot middleware client reload igual a true y simplemente eso. El no info en falso es cuando, bueno, como ustedes sabrán, cuando ustedes corren Webpack, todos estos archivos les aparece, son los archivos que han cargado en el bundle. Si ustedes le ponen no info igual a true, entonces les va a remover todo esto. Pero en develop no conviene mucho hacer eso para que ustedes puedan ver los archivos que realmente están cargando o no. Y bueno, aquí tenemos algunas configuraciones del dev server. Esto es lo que les decía, que por ejemplo para Node, el FS, el console, net y TLS y algunos otros módulos de Node no funcionan como tal en Webpack. Entonces por eso tuve que cambiar la configuración hacia JSONs. Entonces aquí simplemente, bueno, estoy haciendo o cargando un loader para los archivos de JavaScript con Babel. Esta configuración de que si es producción lo quité porque ya lo hice más sencillo aquí. Todo lo que esté aquí antes de dev server es parte de producción. Entonces únicamente este dev server es el que va a tomar en cuenta para development. Y bueno, entonces ahora vamos a entrar en materia con lo de React. Bueno, les quiero mencionar que después de este curso, o de este largo curso que he dado, voy a empezar un nuevo curso de React y Redux, enfocados nada más a eso, para que las personas que tengan todavía problemas en entender cómo funciona React y cómo funciona Redux, lo puedan entender más fácil. Y pues bueno, acá les voy a hacer una explicación. Como les decía, ahora todo mi frontend o toda la parte del blog que se ve hacia adelante, que no es el dashboard, va a estar dentro de la carpeta frontend. Entonces, este archivo main, es el archivo que lee Webpack. Si se fijan aquí ustedes, yo tengo tres paths: el app, el build y el source. El source simplemente es la carpeta source. El build, aquí lo tengo todo en mi configuración. Si nos vamos a develop, por ejemplo aquí en la parte de Webpack, aquí están mis paths. Mi app es source diagonal main, que es este archivo de aquí. Y el build es la carpeta source diagonal public, que es donde se va a generar ese archivo del bundle, para que pueda ser llamado en el template views frontend index, para que yo lo pueda incluir de esta manera en mi HTML. Entonces, este main JS es el punto de entrada de Webpack
hacia nuestra aplicación de React. Entonces aquí lo que hacemos es incluir dependencias. Déjame hacer un poco más grande la letra. Como el Babel Polyfill, el Bluebird, el React como tal. Y bueno, aquí de React Router obtenemos algunos objetos, React Redux y el React DOM. Importamos nuestras rutas que están en la misma que están en la carpeta frontend, nuestras rutas. Y bueno, aquí en las rutas utilizamos React y utilizamos el index root y el root de nuestro React Router. Después tenemos nuestros componentes, que aquí está mal, serían containers. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre containers y components. Básicamente, bueno, como saben los componentes, en React puedes crear componentes, pero cuando nosotros necesitamos crear componentes que se comuniquen con el store de Redux para ver el state de algún valor específico, o necesitamos mandar a llamar actions, o necesitamos manejar información como tal, es mejor, o como buena práctica, es crear un componente container y dentro de este container hacer todo lo que ocupamos, ya sea como ejecutar una API o cualquier cosa, y dependiendo de eso, mandar a llamar los componentes más sencillos. Por ejemplo, vamos a ver en el blog que tengo mi container blog y dentro del blog yo tengo componentes para mostrar los posts y para mostrar single post. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí simplemente exporto mi route component app en diagonal, que es mi aplicación principal. El index route es para especificar cuál container, en este caso componente, va a correr al inicio o en tu index, en este caso va a ser home. Tengo rutas para mi blog, en este caso le voy a decir que cuando detecte diagonal blog o diagonal blog, diagonal año, diagonal mes, diagonal día y diagonal slug, o cuando detecte diagonal el idioma, diagonal blog, o el idioma y todo lo demás, siempre ejecuta el componente blog. Si no encuentra ninguna o si no coincide con ninguna de estas rutas, por default nos va a regresar un error 404. Ahora, ya que tenemos nuestras rutas incluidas, ahora incluimos nuestro configure store, que es este archivo. Y bueno, aquí básicamente necesitamos de Redux la función create store y el apply middleware. Que bueno, ahorita les voy a explicar un poco más. Lo que aquí necesitamos también es nuestros reducers para tener un root reducer. Este reducer está aquí en la carpeta reducers y se fijan, tengo un index que es el que carga aquí, por eso no le ocupo yo poner diagonal index porque automáticamente lo detecta. Y aquí en el index de este reducer es donde yo cargo todos los reducers y los combino en un root reducer y es lo que retorno. Entonces en este caso mis reducers por ahora es el blog, content, device y language. Estos tres tienen un initial state que es el que grabé en el HTML del layout que vieron hace un momento. Y el blog son, o bueno, lo pongo como components reducers. Este yo lo obtengo del containers blog reducer. Ahora, tengo también cierta estructura. Por ejemplo, cuando yo tengo mi carpeta reducers, únicamente aquí van a ir los reducers que son compartidos o que no son específicos de un componente. Cuando tenemos reducers de un componente, por ejemplo el del blog, nos vamos por ejemplo a containers, blog, y vemos que aquí tengo mi reducer, mi modelo, mi API y mi actions. Y el index como tal, que es la clase
componente. Entonces, de esta manera podemos englobar más fácilmente todo lo de ese componente. Entonces, ya cuando combinamos los reducers y los metemos a nuestro root reducer, entonces este lo agregamos al store utilizando la función createStore. Aquí le vamos a pasar, bueno, a nuestra función le vamos a pasar un options, que básicamente es el que nos va a obtener el initial state, que este está aquí en main. Si se fijan, este es el store cuando la mandamos a llamar. Le mandamos un objeto options y el option va a tener initial state y lo obtiene de window.initialState. En este punto ya está cargado, si se fijan, ya tengo el servidor corriendo, me parece. Yo ya estoy corriendo ahí, pero si se fijan aquí, si inspeccionan la página, van a darse cuenta que aquí todo esto que ven es el initial state. ¿Sí lo ven? Window.initialState igual a E. Y bueno, aquí son las traducciones o el contenido. Todo esto ya está cargado en la página. Entonces, por eso lo podemos mandar a llamar desde window.initialState. Bueno, esto de Redux Immutable State Invariant. Bueno, básicamente, no sé si sepan pues que en Redux el store que tiene es inmutable. ¿Esto qué quiere decir? Que no cambia el valor, o no debería de cambiar el valor del... ¿Cómo puedo explicárselos? Les voy a explicar 3 principios de Redux para que puedan entenderme un poco mejor. El primer principio es que Redux nada más tiene un store inmutable. Quiere decir que nada más hay un store o algo que contiene toda la información y que no se puede cambiar. ¿Sí? El segundo principio es que las acciones disparan cambios. Quiere decir que en Redux la única manera de cambiar un estado es emitiendo una acción que describe la intención del usuario. Por ejemplo, cuando queremos ver un post, si le dan clic ustedes, pueden disparar la acción de show single post, en este caso, y ese va a cambiar o va a intentar cambiar el state por medio de un reducer. Entonces, los reducers son los únicos que actualizan el state. Esa es la forma en la que funciona Redux. Quiere decir que un reducer es simplemente una función que acepta el estado actual de una acción y regresa a un nuevo estado. Y en base a eso es cuando cambia entonces el store. Y para eso vamos a utilizar Immutable.js, que es una librería de JavaScript que nos ayuda a hacer inmutables nuestros objetos. ¿Qué quiere decir inmutables? Que no cambien. Por ejemplo, si ustedes tienen esto, persona, y hacen un objeto tipo así, nombre. Después ustedes pueden hacer persona.nombre igual a Héctor, por ejemplo, o cualquier otro nombre. Entonces ustedes pueden cambiar el objeto o alguna parte del objeto si ustedes hacen esto. Un objeto inmutable no te permite hacer esto, no te permite cambiar. En JavaScript hay una función que se llama, si más no recuerdo, object.freeze, que pueden buscar. Que bueno, básicamente
Si se fijan aquí dice el método object.freeze congela un objeto, es decir, previene que nuevas propiedades sean agregadas, previene que las propiedades existentes sean eliminadas y previene que las propiedades existentes o su capacidad de numeración, configuración o escritura de ser cambiadas. Está un poco mal escrito esto. Pero bueno, en esencia el objeto es hecho efectivamente inmutable. Entonces aquí ven algún ejemplo. Y bueno, básicamente ustedes lo que hacen con Object Freeze es evitar que el objeto que ustedes tienen se pueda cambiar. Esto es para evitar que Redux esté validando propiedad por propiedad, sino que simplemente lo que hace Redux es validar si el state antiguo es diferente del state nuevo, entonces cambia el state completo. Si son iguales, entonces regresa el mismo estado que tenía anteriormente. Espero no confundirlos bastante, pero esto va a ser parte del curso que vamos a ver sobre React y Redux más adelante. Pero bueno, aquí en el Create Store le paso mi root reducer, mi initial state, con todos los datos que les mostré que cargan. Y en el apply middleware del Create Store como tercer parámetro, le vamos a pasar, por ejemplo, esta función que es el Redux Immutable State Invariant. Y en el promise middleware, esta nos sirve para agregarle sufijos a nuestros promises o promise que nosotros ejecutemos en nuestros reducers y en nuestros actions. Por ejemplo, se fijan acá en el reducer, bueno, en el action primero, yo tengo una carpeta de actions y unos action types, que básicamente son estos. Bueno, se preguntarán, ¿por qué tiene el mismo nombre una constante que su valor en string? Y bueno, básicamente es para evitar, muchas veces, bueno, como programadores, casi siempre nos equivocamos por una letra o por un error de dedo, no sé. Entonces, o muchas veces, imaginen que tenemos 100 acciones como esta y se nos olvida que ya tenemos una repetida. Entonces, si volvemos a hacer algo así, con las constantes, como saben ustedes, las constantes deben ser únicas. No puede haber dos repetidas. Entonces, si por un error nosotros tuviéramos dos constantes con el mismo valor, bueno, más bien con el mismo nombre, automáticamente JavaScript nos detectaría como error. Nos diría, hey, ya existe. Entonces nosotros ya podemos ver una manera de renombrarla, por ejemplo, y que no se repitan. Entonces esto nos ayuda nada más simplemente como para evitar repetir constantes o nombres de acciones y hacerlo un poco más seguro. Entonces ahora, en nuestras acciones, si se fijan aquí, bueno, esto es lo que les quería mostrar. Si se fijan, aquí por ejemplo tengo dos acciones, block list post y block show single post. Pero si se fijan estas, en el reducer, se fijan, es la misma block list post, pero le agrego guión bajo success y block show single post guión bajo success. Esto es para que, bueno, como nosotros vamos a mandar a llamar un fetch o un servicio, vamos a mandar a llamar la API que creamos anteriormente para saber si el promise se ejecutó correctamente. Tenemos que validar en el switch del action el case del action que tenemos más guión bajo success, o bien tenemos guión bajo start para cuando inicializa la petición
guión bajo success cuando termina y obtiene la información, o guión bajo error si hubo algún error en el promise. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro create store. Y bueno, aquí básicamente, ya que tenemos nuestro store, obtenemos con el query selector y el ID app, que es esta, si recuerdan, en nuestros views, frontend index, es este div que está aquí. Quiere decir que vamos a renderizar en ese div. Renderizamos el provider, que esto es parte de React Redux. Este provider básicamente va a ser su wrapper, por así decirlo, o su envoltura de Redux, el cual tiene un store, ¿sí? Que lo podemos setear de esta manera, store igual a store. Y ya todo lo que pongan dentro, bueno, el router, por ejemplo, ya es el que se va a encargar de hacer los cambios de las rutas y ejecutar ciertos componentes que queremos. Y todo esto lo va a renderizar en nuestro app. ¿Sí? Entonces, en el frontend, entonces ya mostramos el configure store y el routes. Ahora lo que les quiero mostrar son acá los action type, ya los vieron. Tengo dos por ahora, el block list post y el block show single post. Aquí voy a agregar todos. Si tuviera otro action, por ejemplo el home, aquí sería home actions y aquí se agregarían como tal. Por ahora nada más son esos dos. En nuestros containers tengo yo el app.js, que es mi container principal, que si ustedes se fijan es este de acá que cargamos en nuestros routes en la carpeta de containers, este archivo, y es el que se va a ejecutar al principio, o el que contiene la base de nuestra aplicación. Entonces esto básicamente es una clase que extiende a react.component y tiene un prop type que es children, que básicamente el children va a ser la propiedad que contenga todo el render de los demás componentes que se van a incluir ahí. Por ejemplo, si se van al home, aquí se fijan, en mi clase home, yo hago un render, hago un div class name home, pongo cualquier cosa aquí, por ejemplo voy a poner este, home unos, lorem ipsum, y hago un link hacia el blog, cualquier cosa. Entonces, este HTML del home, como es parte o como es padre el app, cualquier render o HTML que generen todos los componentes internos va a regresar un children y este lo va a renderizar el container principal. Entonces, si se fijan, si yo actualizo aquí, ven, aquí me aparece el render que yo hice del homepage. Si ustedes lo inspeccionan, aquí está el div, si alcanzan a ver acá, el div con el ID de app, después el div de la clase app, que es este, y después se inyecta todo lo que sea del home, por ejemplo, en este caso. O si nos vamos al blog, lo que sea del blog. ¿Sí ven aquí? Entonces, ahora en nuestro blog les voy a mostrar cómo es que funciona. Aquí en el container de blog
básicamente, bueno, estoy cargando React, prop types. El connect de React Redux, que es el que básicamente nos va a conectar con el store de Redux para poder obtener ciertos states que ocupemos. Cargo mis acciones, quiere decir, cargo este archivo de actions. Y si se fijan, como son funciones exportadas, es por eso que yo cargo todo como actions. Entonces puede ser actions.load_all_post o actions.load_single_post. ¿Sí me explico? Serían como todas las funciones, cárgalas y mételas a actions. Después cargo mis componentes, que ya serían componentes, no serían containers, sino serían componentes sencillos. Entonces cargo el componente para leer un post, single post, y para los posts, para muchos. Y bueno, aquí simplemente declaro la clase block extendida a mi componente React. Y en el prop types voy a obtener varios valores. Voy a obtener el contenido, que bueno, este prop types básicamente lo que hace es que nos valide todos los objetos o todos los datos que vamos a obtener del props y hacerlo más estricto. Si necesitamos un valor, le podemos poner isRequire, y si ese valor no lo pasa, nos va a tirar un warning, y pues debemos especificar el tipo del valor que también necesitamos. Puede ser un objeto, puede ser un booleano, puede ser un número, puede ser una función, puede ser un string, etc. Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, bueno, estoy obteniendo el content, el isMobile, que estos dos vienen de los reducers iniciales del device y del language que cargamos. Este day viene del router, que sería acá, este. Quiere decir que cuando nosotros le especificamos este tipo de parámetros, los manda por aquí, por el prop types, por el props, pero lo tenemos que especificar en nuestro prop types. El load outpost y load single post son funciones de nuestro actions, estas dos que también se van a pasar como props. Y el months, look y year también son parte del router. Entonces en mi render, si se fijan aquí obtengo todos los valores que ocupo del dis.props de esta forma. Y bueno, por default digo, mi componente va a ser post y le voy a pasar yo la función del action load outpost y los parámetros que me regresa al router.params, que serían los que tuviera todos estos de acá. Ahora, si por algo está definido en el router el params.slug, quiere decir que si en la URL hay, por ejemplo, si le dan clic, si está este valor, el slug, en vez de cargar ahora el componente de post, simplemente lo reemplaza por el componente post sencillo, pero ahora le manda la función load single post y también los parámetros. Aquí retornamos un div class name. Bueno, aquí pregunto nada más de prueba. Si es mobile, le agrego la clase mobile. Si no, le agrego nada. Quiere decir que está en desktop. Y bueno, aquí hago un h1 block y hago __.site.language, que este es lo que ya teníamos en las traducciones, para ver en qué idioma estamos. Si se fijan, aquí estamos en inglés. Pero si yo me voy a diagonal ES, vemos que ya cambió a español. Y también el único post que tengo de prueba es este. Bueno, en español. Entonces, aquí simplemente renderizamos el componente de esta manera, poniéndolo entre llaves. Y acá abajo
hacemos un export default connect, que es el de connect de React Redux. Y el state, bueno, básicamente aquí, esto es hacer una función que nos retorne. Esto es como hacer un, ¿cómo lo podemos llamar? Es como cuando queremos hacer un return como tal, pero como va a ser sencillo o va a ser directo, la sintaxis es paréntesis, llaves y lo que quieres retornar directamente, coma, y le pasamos los actions que tenemos en nuestro container y le pasamos la clase en la que estamos parados, en este caso block. ¿Qué quiere decir? Que con esto le vamos a decir en el objeto guión bajo, conéctame el state.content, que es el reducer content punto y guión bajo. Este punto content es el que nosotros definimos en el index, este de acá, del initial state. Se fijan, todos estos son los nombres de los nodos de los reducers, por ejemplo, device, language o content del initial state. Cuando quieran agregar reducers que van a tener por initial state, los agregan aquí. Entonces, por ejemplo, el isMobile es isMobile, dos puntos, state.device, device.isMobile, este objeto de acá. Y ahora, lógicamente ustedes tuvieron que crear reducers para eso. Donde básicamente le pasan siempre el mismo state. ¿Sí? Por default lo obtiene vacío, pero ustedes le van a pasar el initial state, entonces lo va a retornar. En el device también. Aquí, por ejemplo, pueden hacer algunas validaciones. Si, por ejemplo, el state de isMobile está inicializado, recordemos que estamos mandando un string aquí. Entonces validamos que si es falso en string, retornamos un falso en booleano o un true si no lo es. ¿Por qué? Porque si simplemente retornamos isMobile y regresa falso como string, como es un valor truthy, quiere decir que es un string inicializado, lo va a regresar siempre como true y no es correcto. ¿Sí me explico? Entonces por eso se hace esta validación, que sea falso string, entonces se regresa como falso booleano. Y el idioma también simplemente es un reducer que va a estar pasando el mismo state. Simplemente, y aquí en el root reducer es donde agregamos estos de acá. Por eso es que aquí simplemente todo lo que se agrega al root reducer es lo que ustedes van a hacer state.content, state.device, que es estos que están acá. Si ustedes agregan otro, por ejemplo, no sé, se me ocurre, bueno, foo, lo que sea. Cuando ustedes quieran mandar a llamar otra cosa, ustedes harían state.foo. Lo que sea. Bueno, el objeto que estén mandando a llamar. Espero les quede claro. Si no, en el curso que voy a hacer posteriormente voy a explicar estos temas un poco más a detalle y más sencillo. Ok. Entonces está nuestro reducer. Y nuestras acciones o nuestros actions, como les decíamos, bueno, como les decía, la acción básicamente es un objeto, bueno, es una función que retorna un objeto que debe tener forzosamente un tipo de la acción y cualquier otro valor, que ese valor va a afectar al state en el reducer. Entonces, en este caso, las acciones del blog, se fijan, estoy cargando mis action types, todas, en el objeto types. Tengo también un archivo de API para el blog, este de acá. Y simplemente aquí lo que hago es, en el load al post,
le paso el idioma y retorno un objeto con el type, en este caso types.blocklistPost, que sería este de acá, blocklistPost. Y bueno, yo utilizo un objeto llamado payload, o puede ser lo que ustedes quieran, le pueden poner data si ustedes quieran aquí, como ustedes quieran, pero yo les recomiendo que lo llamen como payload. Y aquí es donde vamos a mandar, bueno, en este caso yo estoy mandando a llamar a mi blog API punto y un método que yo tengo pasándole el idioma. Esto me va a retornar un promise que a su vez va a mandar a llamar un fetch, una petición al servidor. Y en el load single post le pasamos el día, el mes, el año, el slot y el lenguaje. Y esto va a ser lo mismo, va a mandar a llamar blog API.getSinglePost pasándole todos esos valores. Si se fijan, vamos a ver los componentes de post, por ejemplo, que ya sería esto cuando renderizamos los posts. Pero si fueron observadores, en mi container, cuando yo mando a llamar post o post, yo le paso la función como atributo, que en este caso la va a recibir en el props, como el prop type. Y lo recomendable es que ustedes ejecuten las acciones en su componente como tal. En este caso, en el post, voy a ejecutar load al post en el component will mount. Quiere decir cuando el componente va a montar o va a cargar. Entonces, de esta manera, cuando entra al post, lo primero que ejecuta es component will mount del params, que también le estoy mandando acá, params, obtiene el idioma. Si no lo tiene el idioma, por defecto le pone inglés. Entonces aquí es donde manda a llamar la acción load al post y le pasa el idioma en el component will mount. Y aquí se fijan, tengo un connect de Redux donde en el state le estoy diciendo regrésame el contenido, bueno, el content, que es guión bajo, y mi lista de post, que lo tengo de state.block.list. Entonces, React tiene una particularidad que hace que cuando ustedes mandan a llamar un fetch o una petición del servidor, siempre la primera vez que hace un render, normalmente regresa todo vacío, los objetos vacíos. Entonces hice una función que se llama isFirstRender, que es un utils de frontend. Entonces quiere decir, si es la primera vez que renderiza, quiere decir que list es un objeto vacío o que no representa ningún dato, retornamos null. Esto es para que no renderice nada. Si no, se va a ver un efecto como que no cargan los datos y después cargan. Entonces es un poco molesto. Si no es el primer render, quiere decir que la segunda vez ya tiene los datos, directamente se va acá. Y bueno, retornamos en un div con clase post, this.renderPost, y le pasamos la lista de los posts o el objeto, que es este método de aquí. Simplemente hacemos un map donde le pasamos el post y el index. Y aquí validamos si el idioma del post es igual a inglés, no ocupamos tenerlo. Si es diferente a inglés, entonces obtenemos el post.language. ¿Para qué? Para que el link que tenga lo tenga en base al idioma. Pero si es inglés, por defecto no lo necesitamos. Recuerden que siempre que utilicen un map para regresar JSX, necesitan agregarle un key con el index a ese div.
Entonces aquí hacemos un H2, simplemente le pasamos el link y imprimimos el título del post. Y para poner el contenido del HTML del post, utilizamos este atributo que se llama dangerously set inner HTML, doble llave, guión bajo, HTML, dos puntos y el valor post.content y lo cerramos. Hacemos algo similar en el componente de post. Aquí se fijan en el component will mount, volvemos a ejecutar ahora la acción del load single post, le pasamos todos los parámetros que necesita y hacemos lo mismo en el render post como tal, simplemente que lo va a hacer una sola vez y todo es exactamente igual. Si es el fish render, retornamos null, si no, retornamos o renderizamos el post. Ese de isFishRender lo pueden encontrar en lib utils frontend. Aquí simplemente validamos que si el objeto tiene un length de 0, entonces retornamos true. Si tiene mayor que 0, retornamos false. Ok, entonces, una vez explicado esto, en nuestras frontend actions, en nuestras acciones, por ejemplo, este block API get al post, que ya sería nuestro API. Bueno, aquí en esta clase se fijan los métodos que tengo son estáticos para que directamente los puedan utilizar de esta manera. Entonces aquí lo que hacemos es static al post, get al post pasando el idioma. Entonces en el query le digo, bueno, obtén el idioma y hago un API fetch. Tengo un archivo de constantes de API, que en este caso es API block post. El segundo parámetro es options. Por default no le pongo nada porque voy a hacer un get y ya tiene cargados sus datos, el header para los de tipo JSON y el método get. Si yo necesito pasar un método post, lo paso aquí, si es el caso, y le paso el query, en este caso el idioma que voy a necesitar, y hago algo similar en el get single post. Meto todos los parámetros en mi query y retorno un API fetch con el API.blockPost sin options y pasando al query. Si nosotros nos vamos aquí a constants API, vamos a ver que tengo una constante de API que tiene un object.freeze, que era lo que les comentaba, que eran objetos inmutables, para que no puedan cambiar estos valores después, o que nadie pueda hacer algo tipo api.block.post igual a algo diferente. ¿Sí me explico? Es para eso. Entonces aquí simplemente digo, bueno, block post va a hacer referencia a block diagonal post y block post, block diagonal post. Entonces, el API fetch está en un utils que creé acá. Y bueno, es este de acá, donde le pasamos el endpoint que queremos pegar, el options, que si se fijan el options, si está vacío, por acá, API options, por default me pone un método get y headers, un content type application JSON y un body en falso. Entonces, si el query es diferente de false, quiere decir si me están mandando algún valor en query, bueno, tengo una librería que se llama queryString, que lo que hace es convertirme un objeto a por ejemplo, a una cadena que sea, por ejemplo, language igual a español, como para la URL, ¿sí me explico? Entonces, esto lo guarda en QS, y bueno, aquí ejecuto el promise con getPromise, con una async, hago la función, y bueno, aquí hago un try catch. Entonces en el response voy a hacer una await fetch, le paso el API endpoint
que esta función es la que está acá, le paso el endpoint, el query string y API options. Entonces aquí lo que hace es, el query está vacío, si está inicializado el query string, se lo concatena con un signo de pregunta. Y si mi API está habilitada, quiere decir que en la configuración yo la puedo deshabilitar. Se fijan acá en el nodo API, enable true. Si la pasan a false, entonces en vez de pegarle o de retornar ese endpoint, va a retornar la URL de nuestro archivo JSON que tenemos en public /content /data basado en el endpoint. Por ejemplo, si nos vamos a public content data, tengo aquí blog post con S y blog post sin S. Entonces quiere decir que si la API está deshabilitada, vamos a obtener valores de un JSON. Si está habilitada, vamos a obtener valores del servidor. Y aquí en el API options, básicamente si el options es un objeto vacío, me regresa estos valores por defecto. Si no, bueno, pues regresa lo que tengamos. Y si tiene el body, se lo agrega al body y me regresa el new options. Entonces aquí es donde yo ya regreso al response.json, que bueno, básicamente me va a regresar un promise y me obtiene ya la información. Entonces, por eso si ven, cuando ustedes se van aquí a la página y se van al blog, me voy a ir al network. Miren, aquí si se fijan, estoy haciendo una petición hacia API /blog /post y el query string es language igual a inglés. Si yo abro este en un link, en una página nueva, es la API que yo creé en los videos anterior, si se recuerdan. Me regresa el information y me regresa el response que yo tengo. Y es por eso que de aquí lee los posts y me los imprime. Aquí yo tengo los valores. Ahora, si yo le doy clic, por ejemplo, al test 17, ahora vean que va a ejecutar ahora el servicio post, el endpoint post, pero pasándole todo el query string, día igual a 29, idioma igual a inglés, mes igual a 11, slug igual a test 17 y año igual a 2016. Si ustedes lo abren, ven que es este single post. Ahora, lo que les decía era que si, por ejemplo, ustedes deshabilitan la API en Develop, por ejemplo, vean lo que pasa. Si ustedes se van al blog, van a ver que tengo la misma información, pero ahora dice -mock. ¿Por qué? Si se fijan ahora, en vez de ejecutar el servicio, ahora simplemente me está mandando a llamar content /data /blog /post.json y me regresa un JSON. Y este archivo es local. Este archivo yo lo tengo en public content data blog post. Es este que está aquí, por eso tienen todos -mock. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes le dan clic a un enlace, ven que ahora me ejecuta post.json, que básicamente es el único, es el mismo que van a correr. Si por ejemplo se van al 17, les va a volver a mostrar el 16 porque es el único que hay. Y es información mock, o sea, es información de prueba, por así decirlo. Entonces esto nos ayuda a que cuando nuestra API se cae o nuestra API no funciona, nosotros podemos utilizar información moqueada o información de prueba. Y bueno, de forma, a grosso modo, serían la nueva implementación que hice del frontend. Espero no les
haya causado tanto ruido y espero hayan podido entender un poco más cómo es que funciona React con Redux. Em, bueno, se alargó bastante el video, pero creo que era necesario ver todos estos puntos para que no quedara ninguna duda. Cualquier duda que ustedes tengan o cualquier pregunta, no olviden hacerla en los videos, en los comentarios. Eh, hasta ahora, este sería el último video que voy a desarrollar para el CMS y a partir de después de este video voy a empezar a trabajar en el CMS ya de manera libre, sin hacer videos porque es un poco lento el proceso, porque tengo que hacer em, el código y después tengo que explicarlo y hacer un video, entonces es un poco más lento. Pero a las personas que nos siguen en el repositorio o a las personas que les interesa continuar con el desarrollo de este CMS, los invito a que se den de alta en nuestro repositorio y estén pendientes de los cambios y nos apoyen si ustedes quieren. Ahorita acabo de hacer merge del último pull request a develop, entonces ya está actualizado. No olviden hacer un git pull origin develop o de su fork como ustedes lo hayan hecho. Y pues bueno, eh, de mi parte sería todo. Les agradezco, les deseo un feliz año nuevo y esperamos que el próximo año tenga muchos éxitos para todos. Y pues nada, sería todo de mi parte. Les agradezco y nos vemos hasta la próxima. Chao.